La región del plano limitada por las curvas y igual a x al cuadrado e igual a 1 gira alrededor de la recta horizontal y igual a 3. Cuidado con el detalle, no gira alrededor de uno de los ejes, generando un sólido de revolución. Halla el volumen del sólido, pero de dos formas. Considerando la arandela genérica infinitesimal, que es como una corona cilíndrica de altura muy pequeña, ahora lo contaré, perpendicular al eje de revolución, o el tubo genérico infinitesimal, que es una corona cilíndrica con diferencia de radios muy pequeña, paralelo al eje de revolución. En cada ejercicio muestro esta tabla de fórmulas que te permiten hallar, por ejemplo, el volumen de un sólido de revolución respecto al eje de abscisas, respecto al eje de ordenadas, o cuando sabemos el área en cada sección, la longitud de una curva entre A y B o el área de recintos planos. Todo esto se ha demostrado en un vídeo que os recomiendo que veáis. Ahora voy a hacer este ejercicio sin utilizar las fórmulas. Voy a deducir la que necesito. Será similar a esta y a esta, pero la deduzco. Empecemos buscando esa región del plano limitada por estas dos curvas. Eje X, eje Y. Voy a elegir una escala aquí mayor en el eje de abscisas que en el eje de ordenadas, ya veréis por qué. Aquí pongo el 1. El 3 vamos a suponer que está por aquí. La curva igual a x al cuadrado, estamos hartos de representarla. Es una parábola, pasa por el 0, 0, es cóncava hacia arriba, pasa por el 1, 1, tiene esta forma. La recta horizontal igual a 1, pues es esta recta que estoy trazando ahora. Ya tengo la región del plano que va a girar, es esta. Estoy sombreando en verde. Pero atentos, a diferencia de otros ejercicios, gira alrededor de esta recta horizontal, igual a 3, de la recta que estoy trazando ahora. Al girar alrededor de esta recta horizontal, se va a formar pues como un toro, es decir, un neumático hinchado, pero la sección de ese neumático no es un círculo, sino esta región. ¿Lo imagináis? Lo vais a ver mejor ahora con un programa de ordenador. Mirad, esta figura la he trasladado a este programa que permite hacer figuras tridimensionales. El eje X es el eje rojo, el eje azul es el eje Y. Y ahora vamos a hacer girar esta región respecto de esta recta que es igual a 3. Va a quedarnos, como decía, una especie de neumático con esta sección. Observa, pinchamos ahora aquí y se forma ese neumático que decía. Desde aquí no se ve bien, pero si hacemos esto, ¿veis? Es un toro, pero la sección no es circular. Bien, pues tenemos que hallar el volumen de este cuerpo de revolución. Observa que si hacemos cortes transversales a este neumático, cuando llego exactamente a plano XY, tendré esta sección, que es esta de aquí, y luego esta de aquí arriba, que es esta de aquí arriba. Esto sería la mitad del neumático. Estas serían las dos secciones de corte de ese neumático en el plano XY. Bien, pues vamos a hallar el volumen de este cuerpo de revolución. Para eso razonamos de la siguiente manera. Creamos una partición muy fina en el intervalo -1, 1 del eje de abscisas. Por ejemplo, este X y un poquito más de X. Pensemos ahora en este pequeño rectángulo que tiene como base la amplitud de este subintervalo, amplitud muy pequeña, diferencial de X, y altura, la distancia de la imagen de X en la parábola a la recta igual a 1. Este pequeño rectángulo gira alrededor de la recta igual a 3, ¿lo imagináis? Aquí se formaría otro rectángulo, ¿verdad? Y tendría ahí una especie de corona cilíndrica de muy poca altura. La altura sería diferencial de X. Traslado esa corona o arandela genérica infinitesimal fuera de la gráfica. Esa arandela que tenéis que imaginar, la traslado aquí, a ver si nos entendemos. Esta sección que hay aquí sería una de las secciones que podría hacer aquí al cortar la arandela por aquí, igual que esta lo sería de aquí arriba. Pensad que esto es como una corona cilíndrica. La altura de la corona es lo que es muy pequeño, es diferencial de X.
tenemos que hallar el área de la corona, escribo aquí, es lo que va a tener ahora dificultad. El área de una corona pues es el área del círculo mayor, de este círculo que estoy ahora señalando, menos el área del círculo menor. Ahora, ¿cuál es el radio de ese círculo mayor? ¿Cuál es la R? Es lo que es algo difícil. Piensa que el centro está aquí y el radio es la distancia de este punto a este. Es decir, a 3 hay que restarle la imagen de x en la parábola, que es x al cuadrado. El radio mayor, este, coincide con la distancia de aquí a aquí, es decir, de aquí a aquí. 3 menos x al cuadrado. Y el radio pequeño, este de aquí. El radio pequeño, si nos venimos aquí, coincidirá con la distancia de este punto a este. Es decir, a 3 le resto 1. El radio será 2. Lo indico, 3 menos 1, 2. El área de la corona, entonces, queda así. Pi por R mayúscula al cuadrado menos pi por 2 al cuadrado. Bien, ahora ya podemos hallar el volumen de esta corona cilíndrica de altura muy pequeña que llamo arandela, genérica infinitesimal. El volumen lo voy a llamar diferencial de V. El volumen de una corona cilíndrica pues es el área de la corona por la altura del cilindro. Es decir, esta expresión por diferencial de X. Ahora razonamos como siempre. Yo quiero hallar el volumen del cuerpo de revolución. Ese volumen es la suma de los volúmenes de todas las arandelas, de las infinitas arandelas. Aquí es cuando interviene el teorema fundamental del cálculo integral y decimos que el volumen es la integral definida, a ver, entre menos 1 y 1, porque la x la puedo elegir entre menos 1 y 1. También es verdad que podríamos haber hallado el volumen del cuerpo de esta sección, de este trozo, vamos, de 0 a 1 y luego multiplicarlo por 2. Pero en fin, da igual. Ahora ya está, lo indico. De menos 1 a 1 del volumen de esta arandela infinitesimal. Bien, ahora ya es cuestión de hacer esta integral. La integral bastante sencilla porque es polinómica. Sacamos fuera la integral pi, ya que es factor común de esta suma. Desarrollamos este cuadrado. Hay que sumarle o hay que restarle 4 también. Tengo 9. 9 menos 4 va a ser 5. Luego tengo menos el doble de este por este, es decir, menos 6x al cuadrado, más x al cuadrado, que es x a la cuarta. La primitiva es muy fácil. Integral entre menos 1 y 1. Cambiamos la x por el 1, menos, cambiamos la x por menos 1. 5 menos 2 es 3, 3 más 1 quinto son 16 quintos. Observa que esto es lo mismo, por tanto tengo 32 quintos. La solución es 32 quintos de pi, unidad de volumen. Pero lo vamos a hacer ahora de otra manera. Quizá más complicada, pero también válida. Mirad, esa partición que antes hice entre menos 1 y 1, ahora la voy a hacer entre 0 y 1 del eje de las íes. Partición muy fina, y tomamos uno de los subintervalos. Por ejemplo, y un poquito más de y. Pensemos ahora en este rectángulo que estoy trazando, que tiene como altura diferencial de y como base la distancia de este punto a este. Claro que si este punto es y, podemos saber que vale la x respecto de y, ya que de aquí despejamos, como conocemos la x tiene que ser la raíz cuadrada de y. Claro, positiva y negativa. Este punto es menos raíz cuadrada de y este de aquí es más raíz cuadrada de y. La base del rectángulo es, por tanto, 2 por raíz cuadrada de y. Bien, pues este rectángulo amarillo lo hacemos girar respecto a la recta igual a 3, ¿verdad? Y se formará lo que yo llamo aquí tubo genérico infinitesimal. Es una corona cilíndrica donde ahora la diferencia de radios va a ser muy pequeña. Claro, es que la diferencia de radios, ahora veréis, va a ser diferencial de y. La sección aquí arriba sería esta, ¿verdad? Y se forma ahí por lo que llamo tubo de muy poco grosor, diferencia de radios muy pequeña. Aquí tenéis ese tubo genérico infinitesimal. Alguien dirá, pues es igual que la arandela. Bien, es que hay que pensar ahora que lo que es pequeño ahora no es esta zona amarilla como antes era, la altura del cilindro va a ser 2 raíz cuadrada de y, esta distancia de aquí
es 2 raíz cuadrada de i. Lo que ahora es muy pequeño es esto, la distancia entre los radios. Esto va a ser diferencial de i, porque coincide con esta distancia. Es decir, si este es el radio mayor y este es el radio menor, lo que ahora es pequeño es esta diferencia, diferencial de i. Vamos a hallar como antes el volumen de este tubo infinitesimal. Para eso, igual que antes, vamos a hallar el área de la corona. Pero claro, el área de la corona, la verdad es que esta amplitud es prácticamente cero. ¿Cómo se puede hallar? Veamos. El área de una corona siempre es el área del círculo grande menos el área del círculo interior pequeño. Si de aquí saco factor común pi, me queda esto. Esa diferencia de cuadrados se suma por diferencia. Voy a multiplicar y dividir entre 2 aquí, ahora veréis por qué. La verdad es que siempre se hace lo mismo. Y esta diferencia de radios es lo que digo que es muy pequeño. Es diferencial de i. Y ahora viene un poco lo complicado. ¿Qué vale esto? Como los radios son prácticamente iguales, cuando la amplitud de este subintervalo es infinitamente pequeña, pues esto prácticamente es r. ¿Y qué vale r? R es la distancia de 3 a este punto. Este punto es i. 3 menos i. Me queda entonces 2 pi 3 menos i por diferencial de i. En otros ejercicios, para hallar el área de la corona, lo hacía de otra manera, pero creo que es mejor contarlo así. Lo contaba de esta manera. La longitud de esta circunferencia es 2πr, que es prácticamente igual que 2πr minúscula, y multiplicado por diferencial de i me da el área de la corona. Hacía esto. Como r mayúscula es 3 menos i, llego al mismo resultado, claro. Bien, pero yo lo que quiero hallar es el volumen de esta corona cilíndrica muy pequeña, con diferencia de radio muy pequeña, lo llamo diferencial de v, es el área de la corona, que he dicho que es esto, por la altura, que es 2 raíz cuadrada de i. Este es el volumen de una de esas coronas cilíndricas o tubos. Lo llamé tubos porque esto ahora es grande, no como antes que era pequeño. Esto parece una arandela y esto si es grande y esto es pequeño parece un tubo, ¿no? Nada más que por eso, porque la forma es la misma, no deja de ser una corona cilíndrica. Pues decía que el volumen de el cuerpo de revolución que tenemos que hallar, recordar, ese neumático, es la suma de los volúmenes de todos estos tubos infinitesimales. Porque aquí tengo un tubo, pero podría haber cogido cualquier i entre 0 y 1. Por tanto, según el teorema fundamental del cálculo integral, coincide con la integral definida entre 0 y 1, que es donde varía la i, del volumen de uno de estos tubos infinitesimales. Ahora ya es integral, la integral es bastante sencilla. Saco fuera la integral 4pi y tengo que hacer la integral entre 0 y 1 de, multiplico ya, tengo 3 por raíz cuadrada de i, es decir, i elevado a 1 medio, menos i por raíz cuadrada de i, que es i elevado a 3 medios, integramos respecto de i, 4pi por, buscamos una primitiva, integral entre 0 y 1. Al cambiar la i por el 1 me queda 2 menos 2 quintos. Al cambiar la i por el 0 nos queda 0. 2 menos 2 quintos son 8 quintos. 8 quintos por 4 son 32 quintos de pi, unidades de volumen. Como veis, el mismo resultado que antes obtuvimos. Creo que el anterior se entiende más, sobre todo para hallar el volumen de esta arandela infinitesimal. Resulta un poco más complicado hallar el volumen de este tubo infinitesimal. Y es que casi siempre es mejor tomar estos rectángulos perpendiculares al eje de rotación, como aquí decía, perpendicular al eje de rotación, que no cuando es paralelo al eje de rotación. Observa que en esta segunda situación este rectángulo es paralelo al eje de rotación. Por último, recordaros que en esta dirección, aprendermatemáticas.org, encontraréis muchísimos vídeos de matemáticas de secundaria y bachillerato, ordenados por temas y cursos. Podéis ver inclusive el ejercicio antes de ver el vídeo, ver el enunciado del ejercicio.